del programa de la Universidad Militar del Hospital Militar Central. El caso clínico que decidimos traerles el día de hoy, decidimos titularlo Diarrea como reto diagnóstico en la reumatología. No pasa la presentación. Pasa acá, pero no pasa acá. Ok. Ok. Bueno, los datos de identificación, eso es una paciente femenina de 36 años, que es natural y procedente de Bogotá, de ocupación fuerzas militares. Resaltamos que la presentación de este caso y todas sus imágenes tienen aval por el Comité de Ética del Hospital Militar Central. El motivo de consulta de la paciente, su principal síntoma fue diarrea asociada a una pérdida de peso no intencionada y dolor poliarticular. La enfermedad actual es un cuadro clínico que inicia a finales del año 2019 y es conocida por nuestro servicio en el año 2020. Cuando nosotros conocemos la paciente tiene un cuadro clínico de evolución de 6 meses en el cual se caracteriza por un cuadro clínico asociado a deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, el cual se asocia a episodios de dolor abdominal que empeoran con la ingesta de alimento y se asocia a un dolor poliarticular simétrico de características inflamatorias. Al examen físico de esta paciente destaca unas lesiones que son violáceas, son nodulares, están presentes únicamente en miembros inferiores, respetan completamente los miembros superiores, lo cual son lesiones típicas de eritema nodoso. En este contexto de una paciente con un cuadro de pérdida de peso no intencionada, de posiciones líquidas y dolor poliarticular, tenemos un diagnóstico inicial de eritema nodoso con el cual se inicia tratamiento con colchicina y dosis baja de corticoide. Se toman una serie de paraclínicos en el abordaje inicial, en el cual destaca un cuadro hemático que no tiene ninguna alteración en sus líneas celulares, unas pruebas de función renal que son completamente normales, una prueba de función hepática que son completamente normal, sus reactantes de fase aguda para este momento no se encuentran elevados y tiene un uroanálisis cuyo sedimento no se encuentra activo ni tiene ninguna alteración. Teniendo en cuenta que la paciente asociado a su cuadro de pérdida de peso y de posiciones diarreicas tiene un dolor poliarticular simétrico, se decide hacer un abordaje inicial en cuanto a los diagnósticos etiológicos, en cuanto a autoinmunidad. Se toma una serie de paraclínicos en la cual destaca, muy importante para resaltar, que todos son negativos: factor reumatoide negativo, ANAS, ANCAS, ENAS negativo, no consume complemento, y de los ENAS realizados, todos son negativos. ¿Qué tenemos hasta entonces? Una persistencia de los síntomas gastrointestinales, en el cual persiste la diarrea, hay una pérdida no intencionada de peso de 15 kilogramos, lo cual compromete de una manera seria su calidad de vida. Es una paciente que para el entonces ha perdido completamente la tolerancia a la ingesta total de sus alimentos. La paciente se encuentra con una tolerancia para dieta blanda, dieta líquida, pero no tolera completamente una dieta normal. Persiste con un dolor generalizado abdominal y una diarrea que la lleva a esta afectación tan severa. Es importante resaltar que durante todo este cuadro clínico la paciente siempre presenta ausencia de fiebre, pero persistencia del dolor articular. Teniendo en cuenta que la paciente tiene una clara afectación en su calidad de vida, decidimos hospitalizar a la paciente. El abordaje inicial en el contexto de una paciente joven, que hay que tener en cuenta las causas autoinmunes, también por prevalencia es importante descartar que su etiología fuera de tipo infeccioso o de tipo neoplásico. En cuanto a las alteraciones de tipo infeccioso, la paciente se le realiza una prueba de VIH que es negativa, unos virus hepatotropos los cuales son completamente negativos, se realiza un coprocultivo el cual es negativo en el contexto de una diarrea persistente, y muy importante para resaltar, la paciente tiene unos valores de calprotectina completamente normales en el contexto de una diarrea persistente asociado a síntomas de
de un dolor poliarticular simétrico se pueda considerar una enfermedad inflamatoria intestinal en el contexto de una espondiloartritis. En cuanto a las causas que pueden ser metabólicas, se destaca que la paciente tiene un perfil tiroideo normal y muy importante, se descarta como tal por vaciloscopias y por PCR en esputo, que la paciente es negativa, al menos en esputo. Se decide realizar una serie de estudios endoscópicos en la cual se realiza colonoscopia y endoscopia. La colonoscopia reporta una mucosa completamente normal, la cual no tiene ningún tipo de lesión que sugiera un proceso inflamatorio o neoplásico. La endoscopia se reporta como único hallazgo positivo una gastritis crónica leve, no atrófica, el cual es negativa para el Helicobacter pylori. Abordando en cuanto a otras etiologías, se amplían los estudios de imagen en el cual podemos observar una tomografía de tórax en el que resalta que tenemos un mediastino que no está comprometido, un parénquima completamente sano, una pleura que no tiene alteración. Tenemos una tomografía de abdomen contrastada que evidencia que no tiene visceromegalias, no tiene adenopatías, no tiene líquido libre, es decir, que tenemos hasta entonces, tenemos una paciente con una pérdida de peso no intencionada, donde se descartan las principales causas infecciosas, las principales causas neoplásicas con estudios de imagen y estudios endoscópicos. Tenemos hasta el momento una paciente sin un diagnóstico con una clara afectación en su calidad de vida por su pérdida tan marcada de 15 kilogramos. En nuestra experiencia, en el servicio, algunas de las manifestaciones en el contexto de pacientes con espondiloartritis, si bien la paciente no tenía un dolor lumbar de características inflamatorias, es importante considerar dentro de las opciones diagnósticas que la paciente estuviera cursando con manifestaciones gastrointestinales que se asociaran a un proceso de una espondiloartritis. Buscando de manera intencionada un compromiso axial, se realiza una resonancia magnética que observamos, una secuencia en STIR, una secuencia en T1, en el cual vale la pena resaltar que el compromiso articular está ausente, está perfectamente respetado los espacios articulares, no hay edema óseo, no hay erosiones, es una resonancia que nos descarta como tal un compromiso por lo menos axial, persistiendo los síntomas periféricos. Es entonces cuando la paciente debuta con este síntoma, que es el síntoma pivote que nos va a conducir al diagnóstico de la paciente. Vale la pena recalcar que para este momento la paciente ya lleva un año de evolución en el cual los síntomas fluctuaban y condicionaban esa pérdida de peso en la que he insistido. La presencia de estas úlceras orales, es importante recalcar que las úlceras respetaban como tal los labios, se encontraban completamente dentro de la cavidad. Eran úlceras que tenían un tamaño aproximado de 1, máximo 2 centímetros, sangraban, eran dolorosas y la paciente refiere que no presentaban un proceso, no dejaban cicatriz. Paralelo a la aparición de esas úlceras orales, aparecen úlceras genitales que tenían características similares a las ya descritas en la cavidad oral, pero con un tamaño inferior en cuanto al diámetro de las úlceras orales. Teniendo en cuenta este nuevo síntoma que nos hace virar todo el abordaje diagnóstico, decidimos realizar una tipificación completa del HLA de la paciente, donde vale la pena recalcar que la paciente es homocigota HLA B51. Teniendo estos dos grandes hallazgos, úlceras orales, HLA B51 positivo, todo gira en torno hacia una enfermedad de Behçet. La paciente tiene un abordaje multidisciplinario en el cual es una paciente que es un reto diagnóstico, tenía una clara afectación de calidad de vida, por lo tanto se inician a buscar compromiso de otros órganos. Nuestro equipo de oftalmología del Hospital Militar realiza un fondo de ojo bilateral en el cual observamos que hay un nervio óptico en el cual está muy bien delimitado, no hay edema, la arcada vascular superior e inferior no presenta alteraciones, no hay hemorragias, y en cuanto a las cámaras, no hay compromiso de la cámara anterior ni de la cámara posterior. ¿Por qué se hizo este fondo de ojo? Se tenía que buscar de manera intencionada que la paciente no tuviera compromiso ocular, no tuviera compromiso en cuanto a uveitis. Tenemos un fondo de ojo completamente normal. En el contexto de un BC, las manifestaciones que tienen mayor mortalidad son las manifestaciones con compromiso vascular y con compromiso neurológico.
El fenómeno de patergia es opcional en cuanto al diagnóstico. El equipo de dermatología decide realizar una prueba de patergia en el cual vemos cómo se realizan 3 incisiones de manera traumática en la cara anterior del antebrazo. Se le da las 24, 48 y 72 horas. La foto que ustedes están observando es la foto que obtuvimos a las 48 horas, donde se observan pápulas que se pueden palpar de 2 milímetros, consideradas por el equipo experto de dermatología como un fenómeno de patergia positivo. El equipo de neurología y neuroradiología realiza una resonancia magnética en el cual observamos unos cortes en secuencia FLAIR. Recordemos que el principal compromiso en neurobetset es en parénquima y no vascular. Y dentro de las principales lesiones que destacan está el compromiso del tallo cerebral. Tenemos una resonancia completamente normal, se realizó de manera intencionada ya que la paciente tenía cefalea de manera persistente. Descartando este compromiso parenquimatoso, buscamos de manera intencionada un compromiso vascular. Se realiza angiografía y venografía por resonancia. Importante destacar que la paciente no presenta trombosis de senos venosos ni tampoco presenta compromiso vascular. Es decir, se interpreta que la paciente tiene cefalea en el contexto de una manifestación de una enfermedad de Behçet sin compromiso parenquimatoso y sin compromiso vascular. ¿Qué tenemos hasta entonces de los estudios y del abordaje que hemos realizado en la paciente? Tenemos una paciente que presenta úlceras orales, úlceras genitales, lesiones cutáneas interpretadas como un eritema nodoso y fenómeno de patergia. Recordemos que dentro de los criterios de clasificación el fenómeno de patergia es opcional. Sin embargo, se considera clasificatorio si la paciente tiene 4 o más criterios. Para nuestra paciente, la paciente clasificaba perfectamente con 6 criterios. Vamos a recordar cómo fue la línea de tiempo de nuestra paciente. Entonces es una paciente que debuta en el 2019 con un eritema nodoso, dolor poliarticular y diarrea, que fue su motivo de consulta. Problemas con la presentación. Nosotros la conocemos en el 2020, en el contexto de un eritema nodoso iniciamos tratamiento con colchicina y prednisolona. Esta evolución entre el año 2020 y el 2021 es la evolución pues, menos favorable para la paciente porque pierde 15 kilogramos. Hay un abordaje multidisciplinario y no se llega a un diagnóstico etiológico y se afecta claramente su calidad de vida. Es el año 2022 donde aparecen los síntomas cardinales, aparecen las úlceras orales, fenómeno de patergia y su tipificación del HLA es B51 positivo. Teniendo en cuenta que hasta este momento ya tenemos consolidado una enfermedad de Behçet y que el tratamiento de la enfermedad de Behçet está dirigido de acuerdo a los fenotipos y que su compromiso era gastrointestinal y articular, decidimos iniciar tratamiento con metotrexate. Este tratamiento, la paciente lo lleva a cabo o persiste con este tratamiento durante 8 meses. Desafortunadamente, la paciente no presenta respuesta al metotrexate. ¿Qué tenemos para entonces? Tenemos un compromiso severo de Behçet con manifestaciones gastrointestinales que no responde a corticoides, que no responde a un DIMAR convencional. Por lo tanto, las opciones de tratamiento son anti-TNF, donde los dos que usualmente tienen, o los que tienen evidencia son infliximab y adalimumab. La paciente es llevada junta a nuestro servicio y decidimos iniciar tratamiento con adalimumab. ¿Qué tenemos? Tenemos una evolución clínica completamente favorable. La paciente actualmente tiene 2 meses de tratamiento con adalimumab, desaparecen por completo las úlceras orales, desaparecen las lesiones en miembros inferiores, desaparecen las artralgias, la paciente niega completamente episodios de dolor abdominal. Y vale la pena recalcar que durante estos 2 años la paciente nunca dejó de perder peso. Posterior al inicio de su terapia biológica, la paciente logra ganancia de peso. Cuando se inició el metotrexate se mantiene en un peso estable, pero solo hasta el inicio de la adalimumab la paciente presenta una ganancia de peso significativa. En el último control que realizamos de la paciente, cercanamente en los últimos 15 días, la paciente ya ha ganado 3 kilogramos. Mejoró su calidad de vida, se logra reintegrar a su vida normal y es una paciente que remite la gran cantidad de su sintomatología. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad de Behçet, es una enfermedad que si bien ha sido considerada no muy frecuente, tenemos estudios en Colombia donde la enfermedad de Behçet tiene una prevalencia de 1.1 en 100.000 habitantes. Las manifestaciones clínicas que tenemos en la experiencia
publicada en Colombia del grupo de acá de Medellín. Usualmente las principales manifestaciones son mucocutáneas. Las manifestaciones gastrointestinales no suelen ser tan frecuentes o pueden tener un porcentaje alto cuando no se desglosan. Igual que las manifestaciones vasculares, que igual en nuestro servicio tenemos la experiencia de haber publicado algunas de las manifestaciones. Ese es el caso de una paciente con un aneurisma de arteria pulmonar. Pero ¿qué nos llamó la atención y por qué traemos este caso? Las manifestaciones gastrointestinales en países como la Ruta de la Seda en Turquía tienen una prevalencia baja, pero en países que tienen una ancestría más cercana a la nuestra, como España, tiene una prevalencia cercana al 20%. Vale la pena recalcar que la enfermedad de BC tiene factores genéticos claramente asociados, donde van a variar de acuerdo a la población que tengamos relación en nuestra ancestría. Por eso valdría la pena tipificar nuestro HLA en nuestra población. Y finalmente, el tratamiento siempre debe estar dirigido de acuerdo a los fenotipos. En nuestro caso, el principal fenotipo fue gastrointestinal y articular. ¿Por qué decidimos traer este caso? Porque las manifestaciones gastrointestinales no suelen ser tan frecuentes, o cuando uno revisa la literatura no tienen una prevalencia tan alta. En la experiencia reportada en Colombia, la prevalencia cercana casi el 40%, pero cuando se desglosan, la diarrea no es una de las principales manifestaciones, y menos en contexto de una pérdida de peso de 15 kilogramos. Por lo tanto, este pues, es un ejemplo de un reto diagnóstico en el cual el abordaje multidisciplinario y el estar insistiendo en cuanto a la semiología de los síntomas es importante considerarlo como una nueva manifestación o una manifestación típica para considerar en el contexto de una enfermedad BZ. Muchas gracias.